¿Tiene conocimiento de lo que es la salud mental? ¿Considera usted que es importante el apoyo psicológico en la actualidad? Bienvenidos a Medicina en Podcast. Les habla el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Scarlett Celis, que nos aportará información bastante interesante en relación al tema. Ya comienza Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos, @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas, @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life, consultores en protección familiar y patrimonial, @Herrera Health Savings Life. La psicóloga Scarlett Celis es psicóloga clínica y psicoterapeuta, egresada de la Universidad Católica André Bello, con posgrado de Psicología Clínica en la Universidad Central de Venezuela, posgrado en Psicología de la Salud y especialista en el manejo de estrés postraumático y psico-oncología en Madrid, España. Ya, bienvenidos, Scarlett. Por fin, aquí. A Medicina en Podcast. Por fin nos encontramos. Tanto esperarte aquí. ¿Qué más? Sí, bueno, al tiempo preciso. ¿Cómo te sientes, Medicina en Podcast? Yo me siento feliz. Sí. Primero porque tenía muchísimas ganas de conocerlo, de darle un abrazo y bueno, y de mirar estos temas tan interesantes que con esa alegría y esa disposición usted lleva y que llegan, yo siento que llegan muy fácilmente a quienes nos escuchan. Pero yo digo siempre, Carlos, que es un equipo de trabajo. Claro, Entonces, claro. soy yo nada más el grupo donde entra Gerardo. Lleva aquí, Kaki, Ya Diego pronto. y Mica, ¿no? Mica es muy importante. Mica, muy importante. Mica es muy importante. Entonces, esto lo hemos transformado en algo tan familiar como te lo he mencionado. Y yo me siento muy satisfecho de que nosotros hemos logrado esto en conjunto. Totalmente. Esto es parte. Totalmente. Hemos esperado mucho tiempo. Sé que tú eres una persona muy ocupada, pero te agradecemos enormemente que estés acá. Bueno, como lo repito, feliz de estar acá. Y ese tiempo tal vez fue necesario para que se fuera desarrollando toda esta maravilla de programas que usted ha hecho y que también pues, tiene un valor increíble. Así que espero que todos puedan seguir este programa, este podcast, esta información tan valiosa. ¿Qué es la salud mental? Directo. La salud en general. Y aquí estamos dos representantes de la salud. La salud mental es el proceso interno que tiene que ver con la cognición, con el conocimiento, con la conciencia de lo que es el proceso de bienestar. Salud en general, para mí, ojo, muy importante, después todos podemos seguirlo revisando. La salud es un proceso de la búsqueda del equilibrio. Yo digo, es la búsqueda activa y consciente del bienestar. Tenemos que saber qué nos está haciendo sentir mal para buscar y activarnos hacia nuestra salud. Entonces, la salud mental es un proceso de equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y nuestra conducta. Esa coherencia nos va a permitir a nosotros mirar dónde puede haber una fracturita, un desfase en ese proceso de coherencia para saber que la salud mental es la que dirige
el resto de nuestras acciones. ¿Cuáles son los indicios de que está comprometida la salud mental? Primero que nada, cuando empezamos a ver que no hay coherencia. Quiero una cosa y termino pensando otra. No es tan fácil porque la persona de entrada no lo ve. Y es muy importante de una vez decirlo acá, que todo pensamiento es susceptible de revisión. ¿Okay? Así como nuestro cuerpo da señales, resulta que la señal del cuerpo es me duele, hay una incomodidad, hay una molestia que se manifiesta, tiende a ser recurrente o fue momentánea. Allí empezamos a tener señales, por lo menos en el área física. Usted lo puede ahondar más. Pero ¿qué pasa con la salud psicológica, la salud mental? Que empezamos a sentirnos mal, hay algo que nos está ocupando, tenemos un pensamiento recurrente de un contenido que nos hace sentir mal, empezamos a pensar por otras personas, empezamos a mirar que ciertas conductas es como si fueran muy exageradamente sensibles para nosotros, y empiezo a sentir que mi pensamiento se dirige más hacia la tristeza, la negatividad. ¿Cuáles son los primeros indicios? Un desbalance en el pensamiento, pero no es el que primero la persona ve. Estamos hablando de conciencia. Se siente mal, pero lo normaliza. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que cuando algo nos hace sentir mal, no lo justifiquemos. Tenemos que averiguar qué está pasando. ¿Qué está pasando con lo que nos está haciendo sentir mal? Porque eso se va a traducir en una emoción. Lo que pienso, lo siento. Y esa emoción tiende al desbalance, lo negativo, la ansiedad, la tristeza, el dolor constante sobre una situación. Ya la conducta también se va a ver influida por eso. Entonces, todo es complejo. El sistema de salud mental es complejo, no complicado. Complejo porque tiene varios elementos, los cuales debemos medir. La dimensión del pensamiento que se va a derivar en la dimensión de las emociones y la conducta. Cuando todo eso se desbalancea desde un principio que es, podríamos llamar el principio del equilibrio, ese principio o ese balance va más hacia lo negativo, el dolor, la tristeza, la concepción de un mundo donde todo está mal. Allí están los primeros síntomas que tal vez la persona no lo ve, pero el entorno empieza a ver que cambió su conducta. Lo que primero puede ver el entorno es la conducta. Y de allí se va a ir investigando qué está pasando adentro. Y cuando pasa a ser algo que podemos tener en cuenta cuando ya transcurrió un tiempo. Para nosotros es muy importante, para la salud mental, es muy importante saber que transcurre un tiempo y se mantiene ese malestar. Porque de hecho las emociones son fluctuantes, son nuestra capacidad adaptativa, nos cambian todos los días. Podemos empezar en la mañana con una emoción muy satisfactoria o estar atentos, estar alegres, y en el transcurso del día puede pasarnos algo, entre comillas, que nos va a afectar y fluctúa nuestra emoción. Eso es natural todos los días. Eso tenemos que aprender. ¿Cuándo podemos nosotros iniciar una búsqueda de alguien que nos ayude a solventar esta situación, o por lo menos ayudarnos en este momento? Bueno, aquí estamos para llevar esa información. Para saber que si eso está pasando, tengamos la disposición. Primero la disposición, después el autoanálisis. Hay que hacer una reflexión, un autoanálisis de qué me está ocurriendo. Ya siento que no tengo deseos de nada, me siento decaído constantemente, no me levanto y hago un gran esfuerzo, pierdo el sentido de la visión de ese día a día, ese propósito, ese motivo. También tengo la posibilidad de darme cuenta que hay un giro, que hay un cambio. Entonces eso es lo que llamamos el despertar de la conciencia. ¿Qué pasa? Que es muy importante también saber que saber no implica conciencia. A veces sé que me está pasando y sigo luchando, sigo justificando. El proceso de buscar la ayuda va a estar cuando ya yo no justifico y digo, sí necesito, no puedo solo. Ahora, hay el concepto de que si tú buscas ayuda psicológica u otra ayuda, eso es signo de debilidad. Qué interesante. Bueno, con el tiempo ha pasado a ser un signo de fortaleza.
Y yo espero que sigamos resignificando, me encanta esa palabra, es el prefijo re, que es todo lo que regresa a nosotros. Tenemos un significado aprendido, histórico, es cultural, eso lo tenemos ahí como ese temor y ese mito con el tema mental. Y ustedes y yo lo sabemos, incluso en el campo de la medicina y los principios de la psicología, se trataban por encima, sobre todo, y sí, la parte científica empezó a investigarlo, pero no llegaba a que las personas buscaran activamente y dijeran, tengo un problema que me afecta mi esfera mental. Entonces, ¿cuál fue el giro? ¿Cuál fue el cambio? Que de verdad, hay que ir revisando esos mitos. Por eso dije que todo pensamiento era susceptible de revisión. Y eso, al ir cambiando el mito, el comprender que la salud no es solo la dimensión física, y de hecho con el tiempo se ha ido aumentando esa amplitud del concepto de salud. Salud física, que tenemos incluso una cantidad de elementos que nos ayudan a diagnosticarla, la maravillosa ciencia, el estudio, todo lo que la ciencia médica en la parte física ha ido investigando. Y luego viene la neurociencia que se conectó y que es ese despertar para conectar esa neurociencia con la psicología. Entonces, un nivel físico, una dimensión psicológica e incluso en la actualidad, la dimensión espiritual que tiene que ver con un tipo de pensamiento que son nuestras creencias. Y nuestras creencias, más allá de lo aprendido, es algo que se vuelve fijo, que determina nuestra vida. Y que si son creencias hacia el lado negativo o son creencias que un pensamiento repetitivo, yo me lo creo, un ejemplo, me va a ir mal. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa parte negativa, autodestructiva? Increíble. Es interesantísimo llegar hasta allí, porque lo estoy haciendo, pero lo estoy creyendo. Ahí vamos a decir, hay un pensamiento muy fuerte porque lo hacemos realidad. Fíjense la complejidad que queremos entender, pero que podemos identificar. Hay algo muy grande, que es el proceso integrador del yo, que nos permite ver que un pensamiento está negativo. Incluso yo llego a usted y le digo, es que estoy pensando terriblemente. ¿Quién está pensando? Hay una parte del pensamiento que está negativa y hay esa parte se convierte en una creencia porque me está afectando. Si yo creo que me va a ir mal, mi pensamiento va a tener relación con lo que siento. Entonces voy a estar ansioso, voy a estar muy predispuesto ante mi conducta va a estar asociada. Pues hasta temblor en las manos, sudoración. Todo tiene que ver con esa cascada del pensamiento hasta llegar a la conducta. Sí estamos, aunque estemos en un extremo, sí tenemos la capacidad y hay que revisar y hay que cambiar esa creencia. Sí tengo la capacidad de identificar que necesito ayuda, porque ya se va de mis manos, ya estoy sintiéndome mal y tengo que ver que el sentirse mal no es el estado natural del ser humano. Debo tener esa convicción y esa creencia, y esto es muy importante para todos nosotros. Saber que el sentirse mal recurrentemente no es un estado natural y que no debemos de alguna manera justificarlo para quedarnos allí. El ser humano tiene la capacidad, la potencialidad dentro de sí mismo, que la vamos a ver, que son todos esos procesos superiores, cognitivos superiores, discernimiento, razonamiento, capacidad de discernir y de elegir. Eso, el ser humano, aunque se sienta mal, no se mueve, no se va de vacaciones y se puede dar. Es importante los cambios de estilo de vida, que sean saludables para esas personas que están en estas condiciones. Primer paso, me doy cuenta. Darse cuenta, como lo dije, puede ser que asuma ese cambio de estilo de vida la persona, lo busque, lo haga, lo active. Voy a salir, voy a cambiar mi alimentación, mi manera, voy a ejercitarme, voy a hacerlo y puede hacerlo. Cuando voy a hacerlo se le dificulta, ahí está el tema de buscar la ayuda, porque la potencialidad estaba allí, de hecho estuvo el pensamiento, no lo logra concretar. Ese nivel de falta de concreción, de llevar a cabo, eso hay que mirarlo como un síntoma de que, hay algo que está interviniendo allí. Entonces,
¿Qué pasa? Ese cambio hacia un estilo de vida saludable puede estar acompañado o no de esa ayuda, pero tenemos que verlo con mucho cuidado, porque cuando ya pasamos a otro elemento de ansiedad, de depresión, no solo interviene la parte del conocimiento, de la conciencia y de la voluntad, ya pasa a ser un desbalance bioquímico, una enfermedad de un origen neurobioquímico y pasa a ser una depresión, donde el pensamiento ya está con otras características, hay una psique, hay un pensamiento lento, hay un contenido de pensamiento que hay que revisar, que se traduce en un aplanamiento de las emociones y, por supuesto, ese aplanamiento de las emociones lleva a una inhibición incluso de la conducta, no quiero hacer nada, ya se traduce en una vida cotidiana con disminución de la calidad de vida, incluso de las actividades normales. No basta solo con decir, pon de tu parte o ten voluntad, ya ahí entra otro paso. Entonces tenemos que verlo como gradientes, como un gran espectro de situaciones y que tenemos que estar atentos de no llegar a esa parte, pero no porque no queramos. Si vemos o el entorno que nos está mirando ve que algo está pasando, hay que ir a buscar ayuda. Por supuesto, también requiere un poco de despertar ese conocimiento de quien lo está viviendo y decir, sí, necesito ayuda. Ahora, es importante lo que usted ha mencionado, Carlos, de que el entorno se va a dar cuenta y puede participar en esa ayuda, en ese apoyo o a una decisión de parte del afectado. Es que es muy importante el entorno, lo afectivo, los vínculos, porque tal vez esa persona en ese momento que está viviendo o que transcurre todo un proceso y un tiempo, luego de una pérdida, hay una pérdida traumática, hay un proceso de duelo y ese duelo se puede complicar y ese duelo complicado pasa a tener unos pasos que vamos a llamar un episodio depresivo. Ese episodio depresivo, si no hay una intervención en ese momento de ese episodio depresivo y lo vamos normalizando o alargando o postergando, ese episodio depresivo de más de 6 meses pasa a ser una enfermedad. Se denomina enfermedad para tener unos criterios clínicos, ¿okay? Que nos ayuden a no decir cómo por ahí todo el mundo, ahora se usa mucho para estoy depre. Mucho cuidado con eso, hay que tener muchísimo cuidado. No queramos una depresión, porque una depresión es una enfermedad y cursa con un deterioro de la calidad de vida y del pensamiento y es bien, genera mucho sufrimiento en quien la vive. Entonces, el entorno, en ese vínculo afectivo, así sea un amigo que esté allí y que le diga a esa persona, por lo menos en el caso de la depresión, de la ansiedad, de lo que tengamos como que en síntomas, no estás solo, aquí estás, vamos a buscar ayuda. La persona generalmente en ese deseo, incluso ese aprendizaje, yo puedo salir, yo puedo solo, no te preocupes. Y tenemos que hacerlo ver, acompañarlo. Y el vínculo es muy importante, el afecto, el amor y la comprensión. Yo digo que la comprensión es un arma maravillosa en establecer ese vínculo, de dar la mano, de decirle a la persona, vamos, yo estoy contigo, pero hay un especialista o hay un proceso que hacer para que de verdad pueda superar este momento. Mira, hay una cosa que me llama la atención muchísimo, es la psicología. Esto tiene mucha importancia en eso que están mencionando, en relación a ese proceso postquirúrgico, postdiagnóstico. Y prediagnóstico también. Porque cuando hablamos de psicología, que bueno, fue una especialidad reciente que se deriva de la oncología. Y cómo todos los procesos psicológicos están asociados con cada proceso médico, con cada especialidad. E incluso todo lo que se derivó de la psiconeuroinmunología, que tenía que ver cómo cada uno de nuestros órganos internos, el conocimiento de ese funcionamiento nos llevaba a mirar cómo íbamos a conectar nuestro proceso mental de pensamiento cognitivo con esa emocionalidad e incluso proponer temas de trabajo dentro de nuestro proceso psicológico. Nuestra psique funciona de una manera que debemos conocer
Y por eso ya sabemos, por ejemplo, en la psiconcología, vamos y estamos en un proceso para descubrir qué nos está pasando. Ya hay un impacto psicológico, ya tengo ansiedad, ya tengo un manejo del estrés sumamente importante. Ahí interviene la psiconcología para saber que todo proceso que va a determinar un diagnóstico de cáncer va a generar muchísima ansiedad y estrés. Ese proceso previo al diagnóstico ya está afectando la psique. Entonces, ¿cómo funciona nuestra psique? Nuestra psique tenemos que conocerla, que al derivarse todos estos pensamientos, entran los procesos de la temporalidad. Es muy importante saber la temporalidad a partir de este momento. Nuestra psique no tiene ese tiempo, pero funciona en presente nada más. No es solo lo que la gente dice, bueno, vamos a vivir el presente es importante. Es que nuestra psique se conecta con lo que está en este momento. En este momento yo estoy acá. Pero si mi mente se va a otro espacio y recuerdo algo negativo por segundos, yo pierdo mi conexión acá. Puedo perder mi concentración e incluso mi atención. Mi mente va a ver como cierto hacia dónde se dirige mi recuerdo o mi pensamiento. Esto es muy importante y muchos no lo sabemos. Entonces, nos vamos a un recuerdo o nos vamos al futuro y lo hacemos realidad. Al hacer realidad, eso mi emoción lo siente y mi cuerpo lo siente. Puedo adelantarme a pensar que voy a tener un diagnóstico e incluso puedo adelantarme a un desenlace fatal y yo voy a vivirlo en presente. El hecho de que conozcamos nuestra psique y que busquemos la ayuda para manejarlo nos va a llevar a caminar este proceso de la manera más constructiva que podamos. Y lo constructivo no implica que no haya un tratamiento o que no haya un dolor, que no haya una circunstancia que no fue favorable en ese momento, pero que dentro de nosotros, en ese autoconocimiento es que vamos a conocer los recursos que tenemos para poder llevar este proceso. Y esos recursos son muy importantes, el manejo de la temporalidad, del presente, del poder identificar cómo estamos pensando y hacia dónde nos dirigimos. No es lo mismo dirigirme hacia un desenlace fatal por pensamiento que dirigirme a un proceso presente donde voy a llevar, donde voy a construir. Y no es una bandera, es un propósito, es un trabajo diario. Y el entorno tiene que ver con ese proceso. Es llevar un proceso en el día a día, en la posibilidad, en lo que nosotros de alguna manera podemos ver con tantas cosas que se ven el vaso medio lleno. Tenemos una cantidad de posibilidades que debemos trabajar día a día. Si nos enfocamos todos y nos vamos formando, que esta es nuestra labor, entre comillas, entonces vamos, no es simplemente un entusiasmo, no es simplemente una motivación, es una creencia, es un propósito de que nuestra vida tiene un sentido y un valor mientras la tengamos. Mira, yo quisiera pasar por alto un término que me llama mucho la atención. Primero, lo que es la resiliencia. Ajá. Y lo que es la resiliencia transformadora. Yo quisiera que tú me aclararas ese término de decisión de cómo puede ser beneficioso para la evolución o el desarrollo de un paciente en el futuro, de una persona que esté en esta condición. Acabamos de hablar de resiliencia transformadora sin el nombre. Cuando hablé del propósito, de la disposición más allá de una bandera de optimismo, hablamos de un proceso profundo, transformador, que tiene que pasar por el hecho del autoconocimiento. Para creer que somos realmente esa persona que transforma un momento muy difícil, complejo, que nos marca, un evento difícil y traumático que nos marca, no simplemente basta como resiliencia, como proceso, como concepto. Resulta que los seres humanos, para llegar hasta aquí, han sido resilientes la vida entera, que no se utilizaba. El término era otra situación. Ok, hay muchas personas que han afrontado momentos difíciles y se convierte en la vida, que es algo muy importante, en que somos todo el tiempo es una lucha. Y hablamos de lucha, siempre estamos en una lucha constante, porque todos los días o con cierta frecuencia se nos presentan situaciones a resolver. Somos resilientes
los que de alguna manera enfrentamos y seguimos, enfrentamos y seguimos. ¿Qué pasa? Con la resiliencia transformadora, que es donde hemos ido derivando, que no solo basta con enfrentar y seguir adelante, y lucho y estoy agotado, tal vez hasta me agoto. La resiliencia transformadora tiene que pasar por un proceso de autoconocimiento, de fijar un compromiso y un propósito, y sobre todo del aprendizaje de cada situación. Porque ya es menos lucha cada vez que se presente. Ya es una circunstancia que se va convirtiendo en la posibilidad, más bien automática, de que desarrollar una cascada donde voy a hacer esto, esto puede ser, voy a buscar soluciones. La resiliencia transformadora se define hacia procesos que me van a transformar y me van a conectar más rápidamente con la búsqueda de una solución y el aprendizaje en el tiempo. ¿Qué pasa? Que esto minimiza este tema de lucha y de tantas cosas que vivimos todos los días. Todos los días se nos puede presentar una circunstancia, pero la transformación va a estar en esa coherencia del propósito de cómo yo voy a ir llevando eso. No son simplemente olas que yo voy a estar, sino voy a tener un proceso comprensivo de la vida y transformador de mi vida. Es como cuando usted dice, no sé qué hace, no sé qué está haciendo, pero me impacta cómo va llevando todo esto. Y esa persona real y objetivamente es conmigo. Mire, yo no voy a dejar pasar por alto algo que me llamó la atención de usted también, en relación a que usted está involucrada en el manejo del paciente bariátrico, de cirugía bariátrica, el apoyo que aporta a ese tipo de personas que han sido sometidos a este tipo de cirugía. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? Es un proceso de vida porque también me tocó a mí, no estoy en cirugía, pero sí con problemas de trastorno metabólico, etcétera, el tema del peso, el tema de la imagen, y eso fue tal vez desde pequeña, y esto me llevó a ir abriendo ese espacio, primero de descubrir y después de la aplicación técnica, científica, de todos estos procesos. La psicología, la psicología, la psicología de la salud ha ido evolucionando y nos ha llevado al proceso de conciencia de que no va a haber una cascada si no creemos en ese proceso o vamos a construir ese proceso transformador en nuestra vida. ¿Qué pasa con la cirugía? Que la cirugía, desde el punto de vista de nuestra psique, si fracturamos, yo utilizo la palabra para poder comprender cómo vamos a llevar adelante adecuadamente un proceso de cirugía si solo le dejamos los resultados a la cirugía. Hay pacientes que me dicen, bueno, yo ya me operé, ya yo estoy bien, yo puedo comer lo que quiera. No. Es un proceso transformador de vida en el cual hay que creer. Muchos van a la cirugía como un proceso automático de solución del problema, dejándoselo solo a la parte física. Nosotros como seres humanos somos integrados. Lo que pienso lo siento y lo que siento lo hago. Si yo no tengo un proceso transformador en mí, porque reconozco, debo saber que yo tengo una condición diferente, porque siempre nos pasa a los que tienen algún problema de sobrepeso. Siempre tenemos un gran amigo, una amiga o alguien conocido que come mucho y no engorda. Ese es un tema. Sí. Y resulta que nosotros debemos saber que soy único, soy individual, tengo un proceso genético, tengo unas características con las cuales tengo que vivir. Necesito aceptarme. Para poder aceptarme y tener autoestima, debo saber quién soy, cómo soy, cuáles son mis características. Si esa persona fractura y no ve que el proceso psicológico debe estar alineado en un cambio de vida, en una proyección de vida presente al futuro, pues entonces la cirugía puede tener un efecto, pero no va a ser, tal vez a largo plazo, y hemos visto casos donde no hay el resultado esperado y hay frustración. Recordemos que la frustración y todo esto viene del manejo mental y una resistencia a esa posibilidad de un cambio de vida que hay que ahondar en cada caso en especial
No todos se manejan iguales, pero los resultados generalmente que yo propongo es que empecemos por la cirugía, pero sepamos que nuestro cerebro también es susceptible de una cirugía consciente. En resumen, ¿qué recomendarías tú a aquellas personas que no asimilan los eventos negativos y que comprometen su salud mental? Bueno, mira, primero el autoconocimiento, lo que digo. Aquí está una palabra, no lo asimilo. Es decir, el proceso interno, al decir eso, es que esto no me puede ocurrir a mí, es la negación. Son mecanismos que hace mucho tiempo, pues, se manejan como mecanismos de defensa, donde yo, para no asumir el proceso real, que es la vida, que es la interacción, la integración de lo que está ocurriendo, la realidad, entonces empiezo y proceso, niego, no, esto no está pasando mucho, lo niego, lo justifico, que por eso lo llamé en general justificación, no, bueno, eso no importa, no, bueno, eso es una tontería, no, bueno, esto pasará, o empiezo a manejar toda una cantidad de pensamientos que me limitan el contacto real con la situación y el adecuado manejo de las emociones. Si es algo negativo, necesito asumirlo, llorarlo, sentirme mal, sufrirlo, pero también debo comenzar a saber que yo de ese proceso, como proceso adaptativo de conocimiento, yo necesito tener un propósito para salir de allí. Tema, propósito. Ahora, si mi vida no tiene un propósito individual de salud y de bienestar y lo que me ocurrió se convierte en el propósito, despropósito, porque es negativo, porque no se dio lo que yo quería, porque no fue una pareja, porque algo no salió como yo quería, la frustración tiende a ser una base primordial del no crecimiento interno. Por eso lo llamamos en algunos casos, le dicen inmadurez, y no es un proceso peyorativo, no es un calificativo. ¿Por qué inmadurez? Porque hay que tener un proceso de integración para saber que nos pueden pasar cosas negativas y que voy de una manera coherente a sufrirlo, me va a doler. Necesito buscar un propósito para superarlo y seguir adelante con la vida, porque la única constante es la vida. Ahora, si yo me quedo en un trauma, en un momento difícil, mi vida va a seguir corriendo, pero yo no crecí en el afrontamiento de esta situación. Gracias, Carle, qué bueno, qué brillante eres. Te agradezco altamente esa exposición tan interesante que excelente estar acá. Qué bien. Gracias. Gracias, te damos en nombre de Medicina en Podcast del grupo por haber estado aquí y aportarnos tanta información y tan interesante. Yo siempre feliz de estar acá y bueno, de seguir aportando. ¿Me puedes dar una dirección en la red, en Instagram? En Instagram, mi Instagram es @psic.scarlett6. psic.scarlett6. Extraordinario. Gracias. Y recuerda, buscar ayuda es un signo de fortaleza y no de debilidad. Gracias por conectarse a Medicina en Podcast. Les habló el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Si te gustó este video, presiona la manito de me gusta y suscríbete a nuestro canal en YouTube, Medicina en Podcast, y en Instagram, @medicina_piso en podcast. Esto fue Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life.